La clave de la victoria es ver a Jesús. Qué sorprendente que la victoria siempre ha estado al alcance de nuestra mano. Simplemente contemplar la gloria de Cristo, con enfocarnos en el Señor. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También dice que contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor. Así le pasó a Pedro cuando quiso caminar sobre las aguas en aquella tormenta y el Señor le dijo, ven, y mientras él veía al Señor, caminaba en el poder sobrenatural de Cristo, pero cuando quitó su mirada del Señor, ahí fue que se comenzó a hundir. Ahí en el desierto, en el Antiguo Testamento, fue alzada aquella serpiente de bronce y todo el que la veía no moría por las picaduras de las serpientes, sino que era sanado. Así Jesús dijo que Él fue alzado en la cruz y todo el que vea al Señor no morirá, sino que será salvo. En Zacarías capítulo 9 nos da este secreto de la victoria el Señor. Dice el versículo 1, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Si usted pone su mirada en el Señor no solo lo salva, Él lo va a transformar. Cuando nosotros todos los días dirigimos nuestros pensamientos a Jesús, a su obra de amor en la cruz, siendo Dios, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Cuando usted ve cómo sanaba a los enfermos, cuando usted lee acerca del Señor en estas meditaciones diarias, usted va a ser fortalecido en fe. Usted va a ser transformado por el Espíritu de Dios sin siquiera darse cuenta. El Señor lo va a salvar, lo va a rescatar, le va a dar paz, le va a dar gozo, esperanza. Milagros le van a empezar a suceder, pero debemos de mantener nuestra mirada puesta en el Señor. ¿Sabían ustedes que en todos los libros de la Biblia se habla acerca de Jesús? En el Antiguo Testamento Jesús está anunciado por los profetas. Veamos, por ejemplo, en Zacarías 9 cómo se anuncia claramente la venida de Cristo. Mira, el versículo 9 habla del futuro rey de Sión y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así entró el Señor Jesús ahí en Jerusalén, su entrada triunfal sobre un asno, y había sido anunciado en Zacarías 9, dice que es nuestro rey justo, humilde, salvador. Y miren el versículo 10, ahí a mediados del 10 dice, hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¿Qué tenemos que hacer? Volveos a la fortaleza, versículo 12. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La verdadera restauración del corazón del hombre, la salvación de esas cisternas rotas sin agua, está solamente en ese rey glorioso que entró cabalgando humilde sobre un burrito, pero que es nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el príncipe de paz. Solo en Jesús está la salvación que tu alma necesita. Pero Jesús es salvación diaria. No solo es cuando recibiste a Cristo, sino viéndolo diariamente vas a ser rescatado de la enfermedad, de la escasez, del peligro, del estrés, del afán, de la ansiedad, de la preocupación, del temor. El perfecto amor de Cristo nos rescata del temor. En estos últimos tiempos muchas personas tienen miedo al ver la guerra en Ucrania, al ver las enfermedades, los virus, al ver la escasez, la inflación. Muchas personas tienen temor cuando se habla de los tiempos finales. Ciertamente estamos viviendo los tiempos finales, pero poniendo nuestra mirada en Jesús no nos vamos a hundir. Podemos confiar en sus promesas. Él guarda a su pueblo. Él va a juzgar a las naciones que persiguen a la iglesia. Miren, estos últimos días puede que haya persecución, pero si usted lee los primeros versículos de Zacarías 9, se va a dar cuenta cómo él anuncia que él va a traer juicio sobre estas naciones que han perseguido al pueblo de Dios. No temas, porque el Señor es tu defensor. Mire cómo se anuncia la salvación que Dios va a hacer. Versículo 16, los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Es una referencia a Cristo, ¿verdad? El pan y el vino representan la Santa Cena que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Por la sangre de su pacto, usted y yo somos salvos, y solo se trata de verlo a Él, de acordarnos diariamente del Señor. Él dice, tú guardarás en completa paz, en perfecta paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. ¿Cómo le va a ir a los que confían en el Señor? Victoria total. Eso está en el capítulo 10 de Zacarías. Mire cómo él provee. Versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos, dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Él nos va a proveer. Nuestra confianza no tiene que estar puesta en hombres, porque los hombres fallan. Solo en Jesús tiene que estar puesta tu esperanza. Él aparece ahí en el versículo 4. También dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. El Señor nos defiende. Él es la piedra angular de su iglesia. Y mire cómo somos los creyentes en los últimos tiempos. Se habla de que va a haber al final gran persecución contra la iglesia, pero los creyentes vamos a ser vencedores y victoriosos en batalla. Cuando el mundo haga guerra contra Cristo y contra su iglesia, los creyentes vamos a salir vencedores y victoriosos, porque Cristo Jesús es nuestro Rey. Versículo 5: serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballo serán avergonzados. Del Señor es tu victoria, confía en Él. Y el versículo 6 tiene una promesa preciosa, apropiese de ella. Dice: porque yo fortaleceré la casa de Judá, guardaré la casa de José, los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y siguen ahí las promesas, usted las puede leer. El 7: será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido, los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Tú y tus hijos y toda tu descendencia. La iglesia de Cristo será prosperada, porque el Señor Jesucristo está con ella. Y termina con una promesa preciosa en el versículo 12. Aprópiese de esta promesa, ponga su mirada en el Señor, y cuando tenga temor, vaya a las promesas de Dios. Dice: yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Confiemos en el Rey Jesucristo.